Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy a hablar de la depresión, desde mi experiencia, cómo la he abordado y el punto de vista que ofrezco a nivel holístico, integral, como en la mayor parte de vídeos que hago. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental. En otras organizaciones lo ponen como trastorno emocional y en otras organizaciones que he estado haciendo los deberes pone que es una enfermedad. Eso es desde el punto de vista del mundo social y del sistema que aparentemente este tipo de organizaciones, aparentemente, porque esto hay que verlo ampliamente, aparentemente estas organizaciones nos ofrecen una serie de definiciones para cierto tipo de cosas que normalmente nos las creemos. ¿Por qué nos las creemos? Es que este es otro vídeo. Entonces tampoco me voy a hablar, pero ¿por qué nos las creemos? Porque hemos perdido la conexión con nosotros mismos, porque en el proceso educativo hemos ido entregando el poder fuera a instituciones y a entidades que aparentan tener un valor creado por esa educación. Bien, esto no es bueno ni es malo, es simplemente que hay que cuestionar. Yo, gracias a mi experiencia de vida y todo lo que he ido poniendo, ¿no?, en cuestionamiento y viéndolo a través de mi propia experiencia, pues puedo hablar de que no hay que creerse nada de nadie, hay que coger lo que nos viene bien de cada uno, integrarlo en nosotros, lo que nos resuena, y ver qué pasa y seguir ahí. Somos nuestro propio conejillo de indias y la mejor experimentación es uno mismo. Ver qué le viene bien y qué no. Bueno, dicho esto, para no enrollarme, que me gusta conectar muchos puntos, sin embargo voy a hacer un esfuerzo para meterme directamente solo en esto. Con estas definiciones, lógicamente, esta gente lo que promueve es, pues, una medicación, un tomarte algo. Bien, yo desde el punto de vista mío, lo que significa una depresión, si observamos la naturaleza, cuando hay una depresión es que hay un terreno que está partido más bajo que otro. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer una analogía de esto con nosotros? Pues hay una parte nuestra que se ha partido. Sin embargo, ¿qué parte nuestra se parte? Desde el punto de vista holístico, vamos a ver, se parte una identidad, un personaje, se parte el ego para poder coger y entrar dentro de un espacio que antes no habíamos entrado. Cuando hay esa ruptura, eso nos invita a adentrarnos en esa profundidad, en esa ruptura. Lógicamente, con la definición que nos han dado estas instituciones, con esa terminología y la educación que tenemos, enseguida uno ya se siente, cuando está en un estado anímico que no es el que de acuerdo a esta gente es el que debe ser, porque lo etiquetan de enfermedad, de trastorno mental, de trastorno emocional, en vez de un proceso, porque la naturaleza tiene sus procesos, la vida tiene procesos de rupturas. Sin embargo, como ya nos etiquetan con esa terminología, enseguida hay una parte que viene más añadida, que entramos en colapso. Porque uno se siente ya que es diferente, que es raro, que está mal, y añade más peso todavía a esa ruptura. Cuando
es simplemente un proceso de la vida. Como esta gente tiene mucha autoridad y no nos han enseñado a entender a nivel holístico estos procesos, sucede que vamos y tiramos y echamos mano de medicamentos y de cosas externas por el pánico y el miedo que nos da estar en una situación que no nos han enseñado nunca a navegar. Y lo que hacemos es agravarlo. Lo agravamos más. Porque podrá servirnos esas cositas medicinas. Yo no estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo. A mí me gusta trabajar en la parte más consciente, la parte más de ir a lo que es la vida, ¿no? Y el entrenamiento de la atención. Y cuando vamos a esas cositas que son externas, esas medicaciones, esas... ¿cómo diría? Parches, que nos pueden echar una mano. Que nos pueden echar una mano porque hay gente que sale y dice tal, pero sin embargo por otro lado le ha creado otra cosa, o no ha hecho realmente el trabajo. Que realmente el trabajo es meterse uno dentro con su conciencia, con su atención, y ver qué nos está enseñando el proceso. Como no nos han enseñado esto, sucede que nos fiamos de lo que nos han contado en ese protocolo, en esa institución, en esa educación que hemos recibido, porque toda esta información holística no nos la han educado en el colegio, ni en el sistema. Si os dais cuenta, al contrario. Por un lado te venden una cosa de hay que estar bien, hay que estar tal, pero eso mismo te está generando por otro lado, eso que te está engañando por ahí, te está creando por otro lado un estado de vida, un estado de salud, un estado de estrés que te genera estar en un estado de depresión, pero por otro lado te dice, no, te tienes que cuidar, te tiene tal. Es ver los hilos que mueve todo por detrás. Bien, la depresión para mí es un proceso de aprendizaje tremendo, de una enseñanza incalculable, porque ahí vamos a conectar con lo más profundo de nosotros. Y una depresión es un regalo. Cuando la sabes entender, cuando la sabes comprender y cuando aprendes a navegarla. No nos gusta estar ahí, por supuesto, a nadie. Sin embargo, forma parte del proceso. Ahora os voy a contar yo mi experiencia con todo esto. Yo la primera vez que sentí que estaba deprimido era cuando estaba con el mundo de la noche, drogas, alcohol, porque me cuestionaba todo el rato para qué había venido al mundo. Para estar todo el día ya, y eso fue en una edad avanzada ya, ¿no? Cuando ya había estado recorriendo muchas cosas y era más de lo mismo. Y llegó un momento en el que caía, ¿no? En ese estado depresivo de joder, ¿para qué he venido? Este es el sentido de todo esto. Yo ya me hacía preguntas, ¿no? Desde muy pequeño, lo que pasa que ya fueron cogiendo más fuerza. Y, claro, entraba en una crisis existenciales tremendas. Sin embargo, tenía la habilidad de entender que estaba creando yo en un nivel todo eso. Y entraba en depresiones de crisis existenciales. Sin embargo, bueno, pues vas parcheando, vas continuando y vas tirando porque con ciertas habilidades que tenía, pues iba manejándome. Cuando más adelante ya empecé a hacer un trabajo interno de darle espacio a un proceso de crecimiento, retirándome de hábitos, de costumbres, de entornos que ya había tenido suficiente con ellos, porque ya había otra llamada dentro de mí, empecé a buscar mis respuestas y en ese proceso de buscar respuestas con todas las técnicas y cursos que estuve haciendo, me metí en el mundo de la meditación. Y el mundo de la meditación me empezó a traer el parar de una velocidad que iba mentalmente, físicamente, emocionalmente, energéticamente, y empecé a parar a una velocidad que era muchísimo más reducida. Y eso me llevó a entrar en un estado de depresión.
como ya tenía herramientas que yo ya había estado navegando y sabía que yo, una parte mía la había creado yo, cuando entraba en esos estados de crisis existenciales y volvía a salir de ellas por mi capacidad de verme cómo me hablaba, las circunstancias, el entorno, el momento, las emociones que estaba viviendo. Pues cuando me metí en este proceso de crecimiento interior más didáctico, más de buscar mis respuestas, quitándome de todo lo que había hecho anteriormente, pues entré en ese estado depresivo y me di cuenta de que ese estado depresivo era una parte mía que se estaba cayendo y me estaba llevando a entrar en un espacio mucho más profundo. No se me olvidará, además me tiré 6 meses en un estado anímico en ese momento que fue, tremendo. ¿Por qué? Porque no me apetecía estar ahí, venía de estar en una velocidad, de una actividad energética, de un movimiento mental y de repente era como ¡wow! Sin embargo, con esas herramientas que yo tenía ya y que fui luego añadiendo, sabía que el proceso estaba para marcarme otra fase. Entonces, ¿qué hice? Me costó, sin embargo, me entregué a ello. Empecé a tomarme mis cosas de medicina natural, empecé a aceptar lo que estaba pasando, empecé a aprender del proceso y en 6 meses salí. ¿Qué sucedió? Que yo continué el proceso de mis trabajos internos, de todo lo que estaba haciendo en ese momento y seguí continuando meditando y volví a caer en otro estado depresivo al poco tiempo. Sin embargo, no era tan intenso, era como otro nivel, otra capa que estaba desmantelando y que ya sabía yo, porque me venía información, ¿no?, de esto que el cuerpo sabe, cuando ya estás desarrollando y dando permiso a esa intuición que la tenía, sin embargo era como alimentarla más, pues era como, wow, estoy aquí otra vez, sin embargo ya mucho más suelto. Y fue vivirlo con mucha más sabiduría, con mucha más permisibilidad y con mucha más entrega. Duré muchísimo menos tiempo. Pero no os lo perdáis que me volvió a pasar una tercera vez, muy seguido, que fue como una última capa que estaba limpiando. Y fue como, guau, aquí he estado ya más veces, ya sé lo que es esto. Y fue como meterme en la piscina. Y bueno, esa última fue un momento rapidito. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente queremos huir. No nos gusta. De hecho, ahora voy a contar las siguientes veces que me han pasado para que veáis cómo influyen ciertos factores. Otra de las veces que me ha vuelto a pasar más adelante, después de esos procesos, que he tenido brotes, sin embargo no ha sido, ¿no?, de una manera muy fuerte hasta ahora, hace poco recientemente, que tuve una lesión en el cuello que casi me lo parto, debido a la situación energética que estábamos pasando a nivel planetario, este proceso de transformación, y todo eso nos invitó, ¿no?, a mover muchas cosas internamente a todos, y a mí me tocó, bueno, pues iba bien suelto, fluyendo, aceptando todo porque ya tenía información de lo que iba a pasar. Sin embargo, la vida es muy sabia y aquí no se libra nadie. Y me tocó, pues, el parar de golpe, porque no estaba parando y tuve que parar. Con una lesión de cuello que casi me lo parto, no podía ver por el ojo derecho que estaba contracturado todo el cuello, las cervicales se me desplazaron, las manos no las sentía y no podía esto y tener fuerza. Tuve que estar mucho tiempo en la cama porque estaba mareado cada 2 por 3. Claro, un proceso durísimo,
¿Qué pasó? Que yo con esa habilidad que tengo de moverme y de querer ir a un lado a otro, de saberme manejar como el viento, pues... Y encima en ese momento energético planetario, pues me dieron donde necesitaba para seguir viendo cosas. ¿Qué pasó? Que en ese momento yo no quería, no me apetecía. Y la resistencia que tuve me metía más y más y más dentro. Y lo sabía. Y estaba luchando con y quejándome y maldiciendo y por qué a mí. Y eso fue, wow. Eso fue el ir metiéndome cada vez más y más hondo y más hondo y más hondo. Claro, que era lo necesario. Sin embargo, en ese momento, durísimo, nunca antes había estado así, a pesar de que había estado en momentos muy duros a lo largo de mi vida. Y en ese momento era como, wow, como una marioneta, un trapo. Hasta que vino el cambio. ¿Cuál fue el cambio? Dije, mira, esto es lo que me ha tocado, si me tengo que quedar así, es lo que hay. Y no puedo seguir luchando, ya sabes que luchar lo que hace es meterte más abajo y no estás consiguiendo nada porque estás en el rol de víctima. Y entonces, ¿qué hice? Me entregué. Dije, es lo que hay y con lo que hay voy a ver lo que hago. Efectivamente. Todo eso no fue de la noche a la mañana, porque luego tuve picos y bajadas, porque alcanzaba un momento que parecía que tal y de repente volví a caer al submundo como si fuera algo así, claro, que decía, wow, y me irritaba, me sacaba más de quicio y caía más. Así pasó durante bastante tiempo, todo eso me siguió afectando a todo el tema de la recuperación hasta que llegó un momento que empecé a coger el hilo. Que era paciencia, persistencia, constancia, ya había estado ahí, me había recuperado muchas veces de muchas cosas. Tenía el trabajo hecho, sabía cómo había que hacerlo y era ponerme ahí manos a la obra. Mucho más duro que antes porque la situación, el momento, el entorno no estaba acompañándome, sin embargo, era lo que había que hacer, efectivamente. Y empecé a trabajar en poco a poco en todos los niveles. A nivel físico, a nivel mental, mis patrones, las emociones, sentirlas, vivirlas, permitirlas. La parte energética, empezar a vibrar con ejercicios para subir la vibración. Y la parte espiritual, que es entregarte al viaje, e incluso a la muerte, porque eso es lo que más miedo nos da. Y así, siguiendo mis pautas, continuando, todo esto lo estoy resumiendo porque ha sido así, ¿no? Sin embargo, confiando y teniendo fe, como ya lo había hecho otras veces, puedes salir. Así que, como veis, para mí la depresión es un proceso de crecimiento extraordinario. Cuando no tenemos estas herramientas, cuando no tenemos esta visión, necesitamos de alguien que nos abra. ¿Por qué? Porque todo esto que nos han contado, que está muy bien, sin embargo a mí no me llena. Que sí, que puede salvar por algún lado algunas cosas, pero porque es que si no salvara entonces ya se vería. Pero por otro lado tiene daños colaterales que están unidos. El mejor trabajo es el trabajo holístico, integral. Y el mejor trabajo es entrenar la atención, la conciencia, para vivir y aceptar lo que sea que tenga que ser sin compararnos y luchar y entregarnos. Y eso es lo más espiritual que hay. Porque así, de esa manera, estamos entrenando ¿para qué? Para el punto final. La trascendencia, cuando el cuerpo termine su función, la energía, y eso se consigue entrenando en todas las circunstancias que van pasando en el camino, en todas. Si yo voy poniendo parches por fuera, no estoy haciendo mi trabajo. Y cuando me toque trascender, no voy a marcharme igual. No es lo mismo marcharte con una sonrisa que marcharte en una cama inyectado con movidas.
es lo que pasa, sino cómo lo gestionamos. Gracias por estar ahí, coméntame y compártelo. Un abrazo grande.